En la ventana del Explorer de la herramienta de desarrollo observamos la distribución de las carpetas y de los ficheros que forman la estructura del proyecto CAP, y en esta sesión queremos entender cómo hay que organizar los desarrollos, dónde hay que definir las entidades, dónde hay que crear y exponer los servicios, y cómo levantar un servidor en el entorno local para recibir las peticiones realizando pruebas continuas durante la fase de construcción o de desarrollo de los proyectos CAP. Empezamos con la parte inferior con el mismo fichero readme.md, fichero que ya se ha creado con la generación del proyecto, sea a través de la línea de comandos con CDS init o a través de la interfaz gráfica por las plantillas disponibles en la herramienta SAP Business Application Studio. Disponemos de un fichero donde tenemos información sobre la estructura de las carpetas y de los ficheros. Observamos que el tamaño de la fuente es ampliado y este se puede realizar a través de la opción disponible en la herramienta. Por la configuración podemos ir en Settings, en Open Preferences, donde disponemos de la posibilidad de indicar, por ejemplo, Font Size y modificar la fuente o el tamaño de la fuente desde la parte del control del campo correspondiente. Una vez que aplicamos las preferencias deseadas, podemos seguir con la parte del contenido de los ficheros, donde observamos que en el mismo fichero readme.md tenemos una información sobre la carpeta app, donde se indica que aquí iremos a tener el contenido de la aplicación de la interfaz de usuario. Es decir, si agregamos la lógica que tiene que ver con la interfaz de usuario, aquí es donde hay que crear los desarrollos correspondientes. Después, en la carpeta DB es donde iremos a tener los modelos, iremos a definir las entidades, y después la carpeta SRV de los servicios es donde proyectamos los servicios de los modelos que se han creado en la carpeta DB. Tenemos también disponible el fichero package.json que contiene la configuración y los metadatos del proyecto. Primero el nombre del proyecto, la versión, la descripción del repositorio, la licencia. Si tenemos la parte de private con las dependencias, aquí tenemos las dependencias de los módulos del Node que necesitamos para disponer de la ejecución de la aplicación, es decir, del SAP CDS, y del Express para interactuar con la capa de persistencia, es decir, con la base de datos. Tenemos como dependencia de desarrollo la base de datos SQLite 3 con esta versión, un script que tiene que ver con la ejecución de la aplicación. Esta ejecución, este script lo iremos a modificar en la configuración local donde levantamos el servidor, ya que sobre este comando iremos a ver más detalles más adelante en la formación. Y después tenemos ESLint o la configuración de ESLint, donde ESLint es una herramienta de análisis de código estático para comprobar los diferentes errores que podemos tener durante la fase de la construcción de las aplicaciones con la configuración de esta herramienta, incluso variables globales que se van a declarar dentro de esta configuración. Todo esto forma parte del fichero package.json, un fichero de configuración del proyecto. También disponemos de otro fichero de configuración relacionado con los CDS que iremos a modelar, que es .cdsrc.json. Aquí es donde se va a especificar la configuración relacionada con los CDS. Más adelante iremos a trabajar también con este fichero. Y ahora, para entender cómo hay que modelar, cómo hay que exponer los servicios y cómo hay que levantar el servidor, empezamos con este desarrollo. Y antes de empezar también me gustaría que veamos o que tengamos claro los elementos ya instalados dentro del entorno que estamos utilizando, prácticamente una máquina virtual en el cloud de SAP. Y en la terminal lo que iremos a ver es lo siguiente: primero la versión del node que estamos ejecutando. Con node --version observamos que ya tenemos instalado y disponemos del node con la versión 14. También tenemos npm, que es el gestor de los paquetes de node con su versión. Con --version podemos observar la versión de este gestor. También tenemos disponible el CDS ya instalado, CDS --version, lo que ya vimos por haber utilizado la instrucción CDS init en la creación del proyecto CAP. Y también disponemos del Git, de la herramienta del control de las versiones, o incluso para enviar y respaldar el código
en el GitHub, en el repositorio GitHub, utilizamos la herramienta Git como herramienta para controlar las versiones del código. Todo esto ya está instalado, por lo que podemos hacer uso de estos elementos. Con clear limpiamos la consola y empezamos en la carpeta DB, donde tenemos que crear los modelos con la definición de la primera entidad. Y para definir la entidad necesitamos un fichero para empezar con esta definición. Botón derecho del ratón sobre la carpeta DB y con la opción New File empezamos con este fichero. Le indicamos como nombre schema.cds. El sufijo o la extensión de estos ficheros es CDS en el modelo de programación CAP. Y dentro del esquema CDS es donde empezamos primero con la definición del namespace. Esto lo podemos realizar a través de la instrucción namespace. El autocompletado nos indica db, lo cambiamos con com.locally, por ejemplo, y desde aquí en adelante en este namespace iremos a definir las entidades con la palabra reservada entity. Empezamos con la definición de las entidades. A continuación el nombre de la entidad, que es customer, y para esta entidad entre las llaves iremos a exponer o a definir los elementos que forman parte de la entidad. Indicamos el elemento ID, que también será un elemento que forma la clave de esta entidad, por lo que antes del ID le agregamos la palabra reservada aquí, y después con dos puntos podemos indicar el tipo. Uno de los tipos disponibles es integer para el tipo entero, punto y coma para separar los elementos, y continuamos con otro elemento más, de momento un modelo sencillo, para empezar a entender la estructura de los ficheros y cómo hay que definir y exponer las entidades a través de los servicios o data, con name y string, que es el tipo de servicio o data disponible o por defecto en los modelos de la aplicación con CAP. Con el botón derecho del ratón, después de haber definido el tipo string, cadena de caracteres dinámicas, para el segundo componente de esta entidad, pulsamos el botón derecho del ratón sobre el editor y con Format Document formateamos el documento, guardamos las modificaciones con Control S y ahora en la carpeta de los servicios es donde creamos un nuevo fichero con la misma opción de New File y le indicamos como nombre Customer, por ejemplo, Service.cds. De nuevo tenemos que utilizar la misma extensión CDS. Y aquí es donde indicamos que utilizamos con la palabra reservada using. Aquí se empieza con el autocompletado. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos desde el com.locally, que es el namespace que hemos definido. Aquí se puede indicar un nombre alias para este espacio. Con as.locally le indicamos el nombre alias. Y a continuación tenemos que navegar en la ruta del proyecto donde tenemos el fichero. Y esto lo tenemos con dos puntos para ir a un nivel superior de las carpetas. Y también la herramienta nos ayuda y nos indica que está en la estructura o en la ruta db schema.cds. Pulsamos la tecla intro para aprovechar lo que nos propone la herramienta. Y así es, allí es donde tenemos el namespace con las definiciones. En este caso la definición de la entidad customer, que es la que iremos a exponer como un servicio. ¿Y cómo hay que exponer un servicio? Primero con la palabra reservada service es como iremos a indicarle el nombre, por ejemplo customer service, el nombre de este servicio. A continuación entre las llaves indicamos las entidades que exponemos. Con la palabra reservada entity iremos a exponer una entidad. A continuación el nombre de la entidad que exponemos en el servicio data. No se trata de la entidad que hemos definido, es decir, no se trata del nombre de la entidad que hemos definido. Primero el nombre de la entidad que exponemos, aunque puede tener el mismo nombre. Por ejemplo, customer, podemos indicarle que es customer el mismo nombre o customer srv para que sea diferente. As projection como proyección, de donde, del nombre alias que tenemos aquí, locally en este caso, y al pulsar punto iremos a tener un acceso a todas las entidades que se han definido en este fichero, donde dentro de la parte de los servicios se va a utilizar el nombre alias que hemos indicado en la parte superior, por lo que locally punto y control espacio nos va a dar la definición de las entidades o los tipos que se han definido en el fichero correspondiente. En este caso es customer. Con punto y coma de momento terminamos la definición de este servicio.
De nuevo formateamos el documento con Format Document, guardamos las modificaciones y ahora volvemos en el package.json donde disponemos de un script a través de la configuración de script. Este script lo cambiamos con el CDS Watch, ya que en el mismo fichero README nos indica que hay que utilizar el comando CDS Watch para levantar el servidor en el entorno local. Cambiamos el CDS run del script del package.json con el CDS Watch para tener disponible este script. Y a continuación podemos ejecutar el script a través de los comandos de Node directamente desde la terminal o en la ventana que tenemos de npm script en la parte izquierda inferior. En este caso, desplegamos y en el package.json observamos que ya tenemos disponible un script que se llama start, el mismo script que visualizamos en la configuración del fichero package.json. Este mismo lo podemos ejecutar al pulsar el botón derecho del ratón sobre la opción del Start, donde observamos las diferentes opciones. Nos interesa la de Run para ejecutar este script y observamos el comando que se va a ejecutar en la terminal. En cuanto pulsamos sobre Run, observamos que es npm run y el nombre del script que es Start, y también observamos que implícitamente se ejecuta el CDS Watch. Este CDS Watch es uno de los comandos de CDS que nos permite levantar un servidor con la configuración de la base de datos en memoria, un servidor en local que se ejecuta en el localhost 4004. Este localhost tiene que ver con el host local del sistema operativo o de la máquina virtual donde tenemos el SAP Business Application Studio. Y ya que estamos realizando la petición desde Internet, desde fuera, necesitamos vincular este puerto local con un acceso desde el exterior. Y esto se realiza a través del mensaje que nos ofrece la herramienta en la parte derecha con una URL que está ya en escucha para el puerto local 4004. Si abrimos con Open in New Tab, observamos cómo tenemos esta URL que realiza la petición o el mapeo al localhost definido con el puerto 4004 en local como un servidor levantado a través del comando CDS Watch. También en la terminal iremos a observar las peticiones que se van a realizar al servidor o al servicio que está levantado. Con control C se puede terminar o matar este proceso. De momento lo dejamos en ejecución en la terminal y nos dirigimos en la página que hemos abierto, prácticamente la petición, donde nos indica que tenemos levantado los endpoints de los servicios, es decir, primero el servicio Customer, pulsamos sobre Customer, observamos la parte del nombre que es Name Customer Service, es lo que hemos expuesto a través de la parte del Customer Service. Aquí esta es la entidad expuesta que por debajo va a utilizar la entidad definida con el nombre Customer desde este fichero. Tenemos la posibilidad, si volvemos con la flecha atrás, aquí voy a ampliar el contenido o la ejecución de las peticiones a la entidad Customer. Volvemos con la flecha atrás y podemos ir a los metadatos del servicio, realizando prácticamente un $metadata, que es el tipo de cómo hay que realizar esas peticiones por el estándar de OData. Realizamos la petición para observar que tenemos un container entity con el nombre entity container. También el tipo es del customer service, donde tenemos como clave la propiedad ID y la propiedad name como la siguiente propiedad dentro de la definición del tipo del customer SRV. Este sería la parte de la respuesta a los metadatos. Y también observamos en la herramienta de desarrollo cómo se han realizado las peticiones. Primero un get al customer y get al customer $metadata. Prácticamente esta es la última petición que hemos realizado. Volvemos con la flecha atrás desde la ejecución de la URL que está mapeando al servidor levantado en el localhost 4004 en la máquina virtual que tenemos dentro del entorno BTP, y podemos ir al Customer Service para realizar una petición y obtener los datos que devuelve este servicio. Un get sobre la entidad, no tenemos ningún dato porque no hay ninguna configuración con la base de datos. Tampoco tenemos un fichero de tipo CSV para cargar en local los datos en la ejecución local del servidor de aplicaciones. Por eso no tenemos respuesta con datos. Y aquí observamos el Customer Service
con el top 11 que se realiza por defecto en este tipo de peticiones desde la página HTML disponible en el entorno de desarrollo. Volvemos con la flecha atrás y aquí incluso tenemos un Fiori Preview que hace uso de Fiori Elements para tener un entorno de la interfaz de usuario que interpreta la parte de la aplicación que hemos creado a través del modelo CAP, donde tenemos disponible un listado con la parte de la estructura de los componentes que expone la entidad del servicio que hemos creado. Aquí sobre la parte de settings observamos las columnas que se pueden agregar al listado con OK. Con Go no tenemos ningún dato porque no hay dato, no hay configuración de la base de datos y tampoco tenemos algún fichero con los datos demo para cargar y visualizar la representación en la interfaz de usuario a través de Fiori Elements como preview de la parte de la aplicación que hemos creado. De momento nos quedamos con estos detalles, con la estructura de los proyectos CAP, donde tenemos las carpetas app para la interfaz de usuario, DB para las entidades, SRV para los servicios y después los ficheros de configuración. Observamos que si pulsamos Control C en la terminal es donde iremos a terminar o a matar el proceso del servidor que hemos levantado. Esto quiere decir que si se realiza una petición al mismo servicio, resulta en una página que no se encuentra porque el servicio ya no está disponible, es decir, el servidor el localhost 4004 con los puertos ya no está disponible. Y también podemos abrir otra terminal donde se puede desde la carpeta de products realizar un npm install para instalar la parte de la configuración que tenemos en el fichero package.json donde se instalan las dependencias de los módulos que se han indicado. Aquí son los módulos con las dependencias. Necesitamos el SAP CDS, Express y estos módulos cuando ejecutamos npm install antes de realizar el despliegue observamos que se generan en una carpeta dentro de la estructura del proyecto llamada node modules, donde iremos a tener los módulos que se han indicado en el package.json, módulos que se han instalado a través del npm install con la parte de todos los componentes que se necesitan para utilizar y ejecutar las aplicaciones CAP, donde hacemos uso del código estándar para entender cómo hay que realizar y cómo hay que crear estos archivos. Con Close All podemos cerrar estas definiciones. Más adelante iremos a ver cómo sería un compile de un fichero o de un tipo de las entidades que hemos definido. Todo esto lo haremos paso a paso. Nos quedamos con la estructura y el contenido de los proyectos CAP y la forma en la que hay que trabajar para exponer las entidades que definimos en la carpeta DB como servicios que se pueden invocar a través del protocolo OData.